todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro ciclo de charlas Café y Mercado que habitualmente llevamos adelante desde el área de research de la bolsa. Como empezamos a hacerlo desde la reunión pasada, incorporamos dentro de los temas que abordamos de estrategia de cartera por perfil de inversor y demás. Incorporamos el view de determinados sectores de actividad económica. En el caso de la reunión pasada lo habíamos hecho con el sector de energía, petróleo y energía. Y en esta oportunidad nos pareció interesante incorporar el view de la bolsa respecto del mercado brasileño. Así que vamos a arrancar con eso para después hacer el abordaje habitual, digamos, los temas que tratamos en la reunión. Así que bueno, sin más, Rami, te doy la palabra para que arranques con la charla. Ok, perfecto. Gracias Julio por la presentación. Buenos días a todos, a todas. Aprovecho para saludarlos nuevamente. Como bien comentó Julio, la intención de esta presentación, de esta charla, es em, dar una visión de lo que tenemos, algunas ideas, algunos comentarios que tenemos sobre el mercado puntual brasilero, sobre los activos del mercado brasilero, atento a varias consultas que nos hicieron tanto clientes como managers de la bolsa que estaban interesados en compartir y en, no sé, intercambiar opiniones sobre los activos, sobre cómo vemos el contexto actual en el mercado brasilero, qué activos nos parecen interesantes, cuáles tal vez no tanto. Em, Más aún en el contexto local, que vamos a comentarlo esto en la segunda parte también con las carteras recomendadas en términos generales que tenemos desde SSH Research para ver un poco dónde estamos parados y para ver qué alternativas tenemos de vuelta, tanto de renta fija como renta variable, en pesos, en dólares, según el horizonte temporal, según el perfil de riesgo que tengamos, etcétera. Bien. Para dar inicio un poquito con la parte del mercado brasilero en términos generales, no, reitero, como al igual que fue la charla del mes pasado sobre el sector petrolero, sobre el sector de gas, no va a ser una clase magistral detallada, sino simplemente algunos comentarios generales, más en el orden macro y financiero de lo que está el mercado brasilero, el Bovespa, en forma puntual, para ver un poquito cómo estamos en los números, un poquito más a gran escala de Brasil, teniendo en cuenta, lógicamente, que Brasil es nuestro principal socio comercial y todo suceso, tanto positivo como negativo, que ocurra en Brasil, va a tener su correlato casi inmediato y totalmente proporcional en nuestro mercado local y también en el sector económico, financiero, de balanza comercial, etcétera. Bien, para comenzar un poquito con los comentarios dentro de la situación macro de Brasil, tengan en cuenta que hay elecciones el año que viene en la República Brasilera y fíjense que Lula puntualmente en todo lo que fue el año pasado y este año incluso ha estado bastante en conflicto con su Banco Central en términos de la tasa de interés. Bien, fíjense que desde el año pasado, desde finales de 2024, estaba reclamando, había quejas sobre el nivel de la tasa de interés. Fíjense que a finales del año pasado el reclamo era sobre una tasa del 12% de tasa de interés fijada por el Banco Central, que es la tasa Selic de Brasil, ¿no? Que es la tasa de interés de referencia, ¿bien? Actualmente esta tasa está en el 15%, así que imagínense, y recientemente, en la última reunión de directorio del Banco Central, inclusive aumentaron un poco más en términos de puntos básicos la tasa
de interés de Brasil. Así que imagínense la pelea que se está dando, sobre todo entre las autoridades monetarias, por una causa de aumento inflacionario, de presiones al alza de la inflación, que como medida de política monetaria la solución más inmediata es atacarla vía aumento de la tasa de interés. Bien, fíjense que era una situación ya riesgosa a fines del año pasado con una tasa del 12%. Bueno, actualmente con la última suba de tasas, la tasa de referencia, la CELE, que está en un 15%. Bien, más allá Sí, de eso, exactamente ahí, Rami, para sí, complementar, sí, sí, simplemente para recordarles que las tasas de interés son utilizadas por los bancos centrales como instrumento de regulación monetaria y fundamentalmente en el caso de economías donde los bancos centrales funcionan de forma más autónoma, como es el caso brasileño, la tasa de interés o la suba de tasa de interés tienden a desacelerar, digamos, la actividad económica y a disminuir, digamos, las presiones inflacionarias que el Banco Central está viendo, digamos, en la macro, este, cuando ve en riesgo que los objetivos, que su objetivo de tasa de inflación del año, digamos, no se cumplen. Entonces, normalmente, cuando hay bancos independientes, bancos centrales, como en el caso de la Fed o el caso brasilero, y en algunas otras economías latinoamericanas, eh, la clase política, digamos, o el partido gobernante, no le gusta que las tasas de interés suban porque tienden a desacelerar, digamos, la economía y menos aún en momentos previos, digamos, a elecciones, digamos, ya sea medio término o elecciones, digamos, de renovación de los mandatos presidenciales, este, porque la voluntad del electorado, digamos, puede cambiar ante un escenario adverso o no tan bueno al momento de las elecciones, digamos. Entonces, cuando hay, digamos, Banco Central Independiente, como es el caso de Brasil, el Banco Central se, se abstiene, deja de, se prioriza, digamos, el objetivo de política monetaria a pesar de que ese objetivo esté en conflicto con el objetivo que puede tener el gobierno respecto de la actividad económica, ¿no? El central sale a subir la tasa para priorizar el objetivo de inflación en detrimento del objetivo de crecimiento monetario, que es un objetivo que es deseable, digamos, y que normalmente el, el- el gobierno, digamos, trata de impulsar de manera tal de que el electorado esté contento al momento de ir a votar, digamos. exactamente. Agregando un poquito más a lo que comentó Julio, em, en nuestro país estamos bastante acostumbrados o mal acostumbrados a que hayan conferencias de prensa con las autoridades monetarias del gobierno, del Ejecutivo y al lado el presidente del Banco Central, eh, los cuales están un poco en contra de lo que comenta Julio de las autoridades monetarias en términos independientes. Fíjense que en el caso de Brasil, como bien comentó Julio y como los datos lo arrojan, tira en contra las decisiones de política monetaria del Banco Central contra las voluntades políticas del gobierno de turno, lo cual es un contrapeso que deberíamos estar acostumbrados a esto. O sea, unas cosas son las decisiones de política monetaria en términos independientes y otra cosa son las intenciones políticas o las intenciones de tipo electorales. Reitero, el año que viene hay elecciones en Brasil. Eh, y las decisiones justamente de subas de tasas, recientemente, hace un par de semanas, hubo otra nueva suba de tasas con el objetivo de contener la inflación. O sea, las herramientas, las decisiones de política económica son bastante similares, las opciones que se tienen son similares acá, en Brasil, en Chile o en Estados Unidos. Ante rebrotes inflacionarios, ante peligro, ya sea con
enfrentando a problemas de inflación, enfrentando problemas de desempleo o de rebrote de la actividad, las herramientas que las autoridades tienen a disposición son similares. Eh, bueno, en el caso puntual de Brasil, fíjense que la decisión, la intención del Banco Central es suba de tasa de interés. Y esto está en contra de las intenciones políticas del gobierno de turno, sea cual sea. ¿Bien? Eh, a pesar de esto, o como consecuencia de esto, mejor dicho, de este rebrote, o una de las consecuencias del rebrote inflacionario, bien digo, fíjense que el año pasado los datos ya oficiales de Brasil, fíjense que tuvo una suba del PBI de un 3%, 3,4% incluso, los cuales son números muy positivos, tanto esta suba del producto como el nivel de desempleo en mínimos históricos, los cuales son datos positivos. Nadie puede estar en contra de eso. ¿Cuál es el problema? Es que la expansión del producto está siendo impulsada principalmente por un aumento del gasto público, que está siendo bastante sostenido, bastante importante, justamente en toda esta última gestión de Lula, y lo cual genera preocupaciones lógicas sobre la sostenibilidad fiscal y van a tener los mismos problemas, o ya tienen los mismos problemas que sabemos y que ya lo conocemos de memoria, que es cuestiones de déficit fiscal, cuestiones de desequilibrios en el sector público. Fíjense que los niveles de inflación proyectado para el 2025 es del 5,5% para Brasil. Lógicamente, lo comparamos contra nuestros niveles de inflación, estamos lejísimos, son dos mundos distintos, pero es un valor a tener en cuenta porque viene en un aumento y un aumento constante y consistente, lo cual no es positivo. Eh, Más aún, viendo que el aumento del producto está siendo impulsado, reitero, por un aumento del gasto vía aumento justamente del gasto, vía accesiones impositivas varias, lo que genera un aumento del déficit del sector público que casi llega a 10 puntos del producto, 10 puntos porcentuales del producto, lo cual es un número muy, muy alto y corren el riesgo de ya ser insostenible en términos intertemporales. Bien. No sé si recuerdan, el año pasado, a fines del año pasado y comienzos del 2025, hubo muchísimo ruido por la cotización del real. Eh, Fíjese que llegó a superar los 6 reales por dólar. Siempre históricamente estuvo en zona del 4, 4,5, 5 reales por dólar. Bueno, el año pasado y principios de este, hubo una escalada del tipo de cambio y llegó a cotizar arriba de 6 reales en un momento de mayor inestabilidad política del gobierno, ¿no? Ahora actualmente se acomodaron un poco las variables y fíjense que anda en zona de 5,5 reales por dólar, o sea, una baja del 12%. ¿Bien? De igual manera, en el gráfico que tenemos ahí abajo, fíjense que es una encuesta eh, justamente en vista a las elecciones del año que viene, en las cuales Lula, proyectando de que Lula va a ser nuevamente candidato para el año que viene, fíjese que está con números, con imagen positiva neta, ¿bien? O sea, las calificaciones positivas son mayores que las negativas y le estaría dando ventaja contra cualquier candidato, ya sea de derecha o ya sea candidatos de su propio espacio político. Bien, fíjense que lo están comparando contra, bueno, justamente Bolsonaro, tal vez no, porque entiendo que que tiene un juicio pendiente y no podría ser candidato, pero sí, fíjense que lo miden contra su mujer, contra Michelle Bolsonaro, y en cada caso, contra Haddad, contra Marina Silva, inclusive espacios, candidatos, reitero, de su espacio político contra candidatos de la oposición actualmente, y en todos los casos, la imagen positiva de Lula se mantiene y haría suponer una victoria para el año que viene. Bien, de igual manera, eh, los tiempos políticos, tanto en Brasil como en Argentina, son súper largos. O sea, una encuesta hoy
y una encuesta del mes que viene pueden dar resultados totalmente distintos, pero es un dato a tener en cuenta. Bien. Em, Ingresando ya en detalle a lo que es el mercado de valores de Brasil, fíjense que tenemos un gráfico, un comportamiento diario del Bovespa, o sea, del índice de la Bolsa de Valores de San Pablo, que es el índice representativo del mercado brasilero. Bien. Como datos introductorios, fíjese que incluye a casi 500 empresas, pero con las mayores ponderaciones en empresas, justamente en compañías que nos pueden resultar conocidas, como por ejemplo Vale, que es del sector minería, Petrobras, o sea, petróleo brasileiro, que es de energía, Itaú, el banco, el sector financiero, y el Banco de Brasil, también del sector financiero. En lo que fue el 2024, eh, el Boespa tuvo uno de los peores rendimientos en términos regionales, con caída en términos reales del 18% en dólares, lo cual fue aún peor si lo comparamos primero contra el SPY, o sea, contra el mercado estadounidense, que tuvo una suba casi del 25%, y peor aún contra el mercado local, contra el Merval, que tuvo una suba del más del 100%, siempre medido en dólares. Bien, el 2024 fue realmente malo para el mercado brasilero, pero sin embargo en 2025 la situación es inversa. Eh, Fíjense la otra parte, la parte final del gráfico, fíjense que tenemos un aumento de casi el 14% del mercado brasilero para el 2025, contra una caída del mercado local. Más adelante lo vamos a ver en detalle cuando analicemos un poco las carteras. El mercado local viene teniendo un año realmente malo, con caídas cerca del 23, 24, 25% en términos anuales, incluyendo lo que fue la rueda de ayer, con un desplome del 4,5, 5%. Bien, en lo que es 2025, el mercado brasilero es uno de los más destacados, eh, un poco con los agentes del mercado anticipándose a lo que pueden ser algunos resultados de las elecciones y tomando posición ya en horizonte temporal temprano, sumando activos brasileros para sus carteras. Bien, igualmente, aunque actualmente en 2025 tengamos una tendencia positiva, al menos de mediano plazo, hay que tener en cuenta el aumento de la volatilidad, más aún, reitero, en épocas electorales. Aunque falta un año para las elecciones en Brasil, el aumento de la volatilidad es palpable, y va a ir en aumento en todo lo que es esta época. ¿Bien? Ya lo reiteramos varias veces en estas charlas, pero no está de más repetirlo, el concepto de que aunque un activo, estamos hablando de renta variable acá, pero es válido para algún bono también, que un activo luzca atractivo desde los fundamentals, o sea, de los números, desde un balance, no quiere decir de que este activo suba en el corto o mediano plazo. Bien, un activo barato puede ser aún más barato si no hay un driver positivo de corto plazo que impulse las cotizaciones de estos instrumentos. Bien, el ejemplo más fácil de verlo es justamente el mercado local en 2025. Hay algunas valuaciones de empresas que se siguen viendo baratas, al menos desde los balances, pero si no hay un driver positivo, alguna noticia, algún rumor, alguna información que impulse los activos al alza, lo más probable es que el activo que estuvo barato hoy esté más barato mañana y esté aún más barato la semana que viene. Eh, ¿Qué significa esto? De que no hay apuro por comprar un activo, no hay necesidad de salir a correr a buscar un activo, si no hay fundamentos, si no hay drivers que me generen, que me incentiven a la compra. Bien, fíjense el caso puntual del EWZ, que es el índice, el ETF
que replica el comportamiento de los activos más representativos del mercado brasilero, fíjese que el año pasado estuvo 17% abajo. O sea, los números de los activos brasileños vienen siendo baratos, entre comillas, desde el año pasado o inclusive desde antes. Pero si uno tomaba posición, si uno se anticipaba de más a comprar activos brasileños porque uno consideraba de que estaban baratos, fíjese que tuvo en el medio una baja del 17% solamente en el segundo semestre del año pasado y recién ahora, suponiendo de que uno mantuvo esa cartera, recién ahora está positivo. Bien, el activo sigue estando barato, pero lo más importante acá, como siempre que lo mencionamos en estas charlas, es el timing en el cual uno puede realizar la compra de un activo o sumar posición a una cartera. Bien, el activo va a estar barato hoy, va a estar más barato mañana. El tema más importante acá es acertar el timing en el cual uno incorpora instrumentos a una cartera. Bien, fíjense que ya en términos históricos, haciendo una proyección, puntualmente en los que son activos de renta variable, o sea, acciones, se puede ver un rebote, o sea, una suba del 50% en el año previo a una elección, puntualmente con un candidato del Partido de los Trabajadores como oficialismo, o sea, el partido en el cual eh, participa Lula o algún candidato de ese espacio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay proyecciones, hay tendencias al alza en un mediano o largo plazo, pero hay que tener cuidado con la volatilidad de corto plazo. ¿Bien? En los activos, hay varios activos que pueden estar baratos, se consideran baratos eh, en en términos de fundamentals, pero hay que tener cuidado con la volatilidad de corto. ¿Bien? Ahora, yendo a los activos puntuales, de, que se pueden adquirir desde el mercado local. Fíjense que estamos hablando de CDRs en términos generales, pero reitero, están el ETF del EWZ con el código EWZ, con el ticker, perdón, EWZ, que es el ETF que sigue al índice brasilero. Bien, o sea, es un instrumento comprando un nominal en este instrumento, yo tomo parte de las principales empresas brasileras que cotizan en el mercado de valores, ¿bien? Con las mayores ponderaciones en NU, o sea, en el banco digital, en ITU, en Itaú, en Vale, en PBR, en Banco Bradesco, etcétera. Yo comprando un nominal de este activo, de este ETF, ya tomo parte, ya formo una cartera con los principales instrumentos de renta variable del mercado brasilero. Bien, también puedo comprar lógicamente lo que son CDRs puntuales. Bien, actualmente dentro del mercado argentino yo tengo acceso a más de 40 CDRs, o sea, más de 40 empresas relacionadas con el mercado brasilero, aunque hay que tener en cuenta que el volumen de los activos, de estos activos, no suele ser el mejor. Inclusive hay instrumentos que no se operan mucho, que no tienen mucho volumen, mucho movimiento en las ruedas. Bien, ahora, tomando estos dos eh, componentes, estas dos consideraciones, sí podemos aplicar algún tipo de filtro que ya lo comentamos en reuniones anteriores, ya con la tendencia de tanto positiva, tanto de corto como de largo plazo, que tengan volumen considerable, que se pueda armar posiciones, que se puedan tratar entrada y salida sin problemas de liquidez. Y fíjese que tenemos de los 41 instrumentos relacionados con el sector brasileño, fíjese que nos podemos interesar en estas cuatro empresas eh, del mercado brasileño. Fíjense que estamos mencionando a Itaú, al Banco Itaú, a Embraer, vamos a comentarlo un poquito más adelante a qué se dedican las empresas, a Banco Bradesco, lógicamente, y de vuelta al ETF del mercado brasilero. Bien.
Una cuestión nada más a tener en cuenta, como ocurre con todos los CDRs, con todos los instrumentos del mercado extranjero que podemos comprar en el Merval, que el comportamiento de ese activo tiene directa relación con el comportamiento del dólar contado con liqui. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. Si uno proyecta o estima de que el dólar va a ir a la baja, por ejemplo, este movimiento se va a ver reflejado en una baja del precio del activo del CDR que estemos comprando, aunque el subyacente se mantenga estable o suba. Bien, entonces hay que tener en cuenta ese movimiento tanto para el alza como para la baja. Si uno proyecta, por el contrario, que el dólar va a subir, puede tomar estos instrumentos como alguna especie de cobertura, como ha sido el caso de la compra de CDRs en el 2022-23 o previo a las elecciones nuestras presidenciales. Bien, hay que tener en cuenta eso. El comportamiento del contado de liqui afecta a los CDRs y a los ETFs que uno tenga en cartera. Bien. Arrancamos con el caso de Itaú, del banco Itaú. Fíjense que es una institución del sector bancario muy grande, de muchísimo volumen. Es más, es la más grande tanto de Brasil como de América Latina, el banco Itaú. Fíjense que el comportamiento del activo de, Estamos analizando acá el CDR, ¿bien? El comportamiento del activo que nosotros compraríamos, ¿bien? Fíjense que en todo lo que fue 2025, fíjense que acá abajo tenemos de estos mínimos que lo hicieron a fines del año pasado y comienzos del 2025, fíjese que solamente fue para arriba, desde ese momento con, lógicamente, ruido, volatilidad en el medio. Pero estábamos en zonas de 5.700, 5.800 pesos por CDR, estos son pesos argentinos. Fíjense que ahora actualmente está en zona de 7.750, 7.800 pesos. Entonces tuvimos una suba muy importante en estos meses. Bien. Aún así, se pueden observar algunos precios de entrada en el caso de no tener posición y de querer sumar nominales de este activo en zonas de 7.600 o 7.350 pesos por activo, buscando un objetivo principal de por encima de los 9.000 pesos que equivalen a una suba del 19-20%. Siempre estamos hablando de pesos acá, ¿bien? De vuelta, las ventajas de los CDRs ya lo saben, ustedes los compran en moneda local y pueden percibir dividendos en moneda del activo subyacente. Bien, lo mismo, la misma situación lo podemos observar en el caso de Embraer, ¿bien? O también empresa brasilera de aeronáutica, o sea, son los productores más grandes de Brasil en términos de aviones comerciales, militares y ejecutivos. Fíjense que ha sido inclusive el mayor exportador del país durante varios años y actualmente sigue estando en el top de exportaciones del país. Bien, fíjese que el precio del CDR de Embraer es más caro, está en el orden de los 60.000 pesos por nominal. Igual es relativo el precio del activo, nada más es un comentario. Pero eh, fíjese que el comportamiento de lo que fue Embraer el año pasado fue mucho más explosivo al alza de, inclusive, lo habíamos mencionado, a finales del año pasado se preparó un informe desde Research puntualmente sobre Embraer y habíamos recomendado su compra a finales del año pasado. Fíjense que está marcado diciembre de 24 cuando valía casi 40.000 pesos por nominal y llegó a la zona de 75.000 pesos en un par de meses. O sea, tuvo casi una suba del 100% en muy poco tiempo. ¿Bien? Y de vuelta, esta suba, este comportamiento también está viéndose afectado por el tipo de cambio, del, por el dólar contado con liqui puntualmente. Entonces, si tenemos en el caso de que el contado con liqui está estable, o sea, el dólar está
con un comportamiento estable o inclusive a la baja, significa que esta suba del activo tiene total correlación con una suba del subyacente o del activo original. Entonces, el aumento de precio de este activo, que se puede ver apreciado en este gráfico, fíjense en la parte de la derecha, hubo un aumento constante y ya casi en términos exponenciales, lo cual es un aumento genuino del activo. O sea, esto significa que el activo subyacente es el que estuvo al alza, más allá del comportamiento del CDR. El CDR simplemente replica el comportamiento del activo subyacente. ¿Bien? De vuelta, más aún en situaciones de dólar estable o de dólar a la baja, como estamos actualmente. Bien, aún así, reitero, si tienen posición en estos activos, está muy bien. Si quieren sumar posiciones en estos activos, eh, como lo dije hace un ratito, no hay necesidad de salir a correr comprando a cualquier precio, sino que pueden indicarse algunos precios de entrada de referencia que también lo compartimos desde Research de manera diaria, algunas zonas de entrada en las que puede ser más prudente armar posición. Por ejemplo, en zonas de 59.500, de 57.000, de 53.250, y siempre en términos escalonados y progresivos. Bien, a la hora de armar una cartera o la compra de un activo, no es prudente, no es conveniente hacer la compra de una sola vez, sino que puede resultar interesante hacerlo en varios momentos, en varias etapas, en varios días o en varias semanas. ¿Bien? Entonces, y ahí voy llevando, voy promediando la compra de un activo, lo cual es positivo en ambos casos. Si el activo baja y uno está convencido de lo que compró, va a comprar más barato. Y si el activo sube, al menos uno ya tiene posición, al menos en parte armada, y ya va haciéndose de los beneficios de su compra. ¿Bien? La misma situación podemos ver en el caso de Banco Bradesco. Fíjese que este activo del sector financiero es el segundo mayor banco privado de Brasil. Fíjese que el comportamiento es bastante similar. Tuvimos mínimos en lo que fue finales del 24 y comienzos del 25, y actualmente está casi que duplicando el precio entre finales del 24 y hoy. Fíjese que estaba en zona de 2100, 2200 y ahora está en zonas de 3500. Bien, de vuelta tenemos distintos precios de entrada. Si alguien quiere comprarlo ya a este precio, está perfecto, pero uno puede sugerir algunos precios un poquito más bajos, esperar un poquito el activo que recorte algo más y comprar y promediar el precio de su compra en zona de 3300, 3200 o 3050. Bien, buscando zonas objetivos de 4200 en este caso, que fue el último máximo a mediados del 2024. Bien. Y el análisis del último activo, fíjense que es el EWZ, o sea, el ETF, el activo que lo habíamos comentado hace un ratito, que es el que replica el comportamiento del índice de Brasil. Fíjese que adentro del ETF están los activos que habíamos comentado anteriormente. O sea, está el Banco Digital Nu, está la empresa Vale, está Petrobras, está Banco Bradesco, hay un montón de activos de los más importantes, o sea, empresas de capitalización media y grande de Brasil. Todo eso está compilado en este instrumento, en este ETF. Bien, fíjese que el comportamiento de, del precio de este instrumento, fíjese que está un poquito más estable, o sea, está más aún para la compra hoy, con objetivos más ambiciosos, ya en zonas de 22.000 pesos, o sea, con un aumento del 35-36% de vuelta en pesos argentinos, sin tener en cuenta el comportamiento del tipo de cambio. ¿Bien? Eso es con los activos que puntualmente
podemos destacar del mercado brasilero. Tenemos algunas menciones puntuales también que nos habían comentado eh, sobre instrumentos del mercado brasilero. Fíjense que podemos hablar de BRF, de ABEV y de Nu Holdings, que es lo que habíamos comentado hace un ratito. Nu Holdings eh, fue tendencia, es tendencia en los últimos meses como instrumento, como empresa unicornio de Brasil, como banco digital. Actualmente es el banco digital más grande del mundo fuera del mercado asiático, ¿bien? Y es líder en América Latina, ¿bien? Funciona como un banco digital también, como tarjeta, como pago, se utiliza como intermediación financiera, etcétera. Tiene proyección también al alza. No sé si lo vemos tan claro como en los casos anteriores, como en el ETF, como en Banco Bradesco, como en los casos anteriores, como en Embral, como en Itaú, pero también em, pueden sumarse a una cartera que uno tiene proyecciones al alza para el mercado brasilero. Todo lo contrario, y con esto cerramos la primera parte, todo lo contrario se observa en pago seguro digital con el ticker PAX, que también ha sido muy comentada en los últimos tiempos, tanto en redes como para algunos clientes o managers que consultaron puntualmente por este activo, que también sigue siendo muy popular como empresa justamente de servicios financieros y de pagos digitales, pero fíjese el comportamiento es totalmente contrario a lo que vimos en los instrumentos anteriores. Fíjese que desde que está cotizando en el mercado local, o sea, desde que se habilitó este instrumento para ser comprado y vendido, ser operado en pesos, fíjese que arrancó en zona de los 5.000, 5.200 pesos, llegó a un máximo de 6.400, o sea, inicialmente se fue al alza este activo, pero de ahí tuvo un desplome fenomenal y llegó a zona de 2.400, o sea, tuvo una caída del 47% a hoy, o sea, este activo que cotiza en 3.500 pesos, desde máximos tuvo una caída del casi 50% en el precio del activo y un menos 30% desde que se habilitó la operatoria de este activo. Bien, tengan en cuenta. em, en este caso, si un activo cayó 50%, para poder recuperar los precios originales, la posición tiene que subir un 100. O sea, el castigo que tuvo este instrumento, aún con proyecciones al alza para el sector, aún con apuestas a futuro, por el contexto brasilero puntual, por la época electoral, por los fundamentals de la parte económica, financiera, etcétera, hay instrumentos aún así que siguen siendo perdedores en el mediano o largo plazo. Y el ejemplo más visible es este activo. ¿Bien? Con eso terminamos los comentarios, el pantallazo sobre el mercado brasilero. Me pareció interesante hacer algunos comentarios, tanto para activos que nosotros vemos con proyecciones al alza y también mencionar este caso puntual sobre activos que tal vez no están en tan buena situación, eh, para poder tener las dos miradas sobre el mercado local. Aún así, vemos valor en varias empresas del sector brasilero, siempre de vuelta teniendo en cuenta la volatilidad que va a ir solamente en aumento en esta época, reitero, electoral en el mercado brasilero. ¿Bien? Bien, eso con respecto a la primera parte. Vamos a mencionar de vuelta algunas carteras que desde BCCH Research estamos recomendando. De vuelta, vamos haciendo en términos teóricos las distintas conformaciones de carteras que se pueden construir como portafolio. Fíjense que tenemos una distinción entre lo que es conservadora, moderada y agresiva, en las cuales va variando
la participación de renta fija y de renta variable sobre el total de estos instrumentos. En el caso de una cartera del tipo conservadora, lógicamente va a tener mayor participación de la renta fija. Bien, en este caso, lo que incluimos en la renta fija son instrumentos de ONs en dólares y el fondo Axis Estrategia 20, que es el fondo que administramos desde la BCCH. Bien, a medida que nos vamos aumentando el nivel de riesgo para un portfolio, fíjense que tenemos el caso de una cartera agresiva en las cuales las ponderaciones se invierten. Y acá tenemos un 70% de instrumentos de renta variable, o sea, acciones, en este caso son acciones locales, tanto líderes, acciones del panel líder, como acciones del panel general, y también incorporamos lo que son CDRs, en los cuales pueden verse incorporados los instrumentos de el mercado brasilero a los que hicimos referencia hace un ratito. ¿Bien? Y en el caso de la renta fija, fíjense que tenemos también lo que es el fondo Axis Estrategia 20, y también tenemos una parte de bonos, tanto bonos soberanos, o sea, al 30, al 38, Bopreales, etcétera, como también los bonos subsoberanos, en los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el bono de Buenos Aires 2037, que es un bono que mencionamos mucho también desde Research, desde el año pasado, y que ha traído muchos beneficios en este último tiempo, que también lo mencionamos, lo vamos a mencionar en una cartera puntual un poquito más adelante. Bien. Entrando a lo que es la parte de renta fija, vamos a hablar primero de las carteras de renta fija en pesos. Eh, Fíjese que podemos presentar cuatro tipos de cartera según, de vuelta, siempre va a estar ordenado por tipo de instrumento primero y por horizonte temporal y por perfil de riesgo. Bien, a medida que uno se va moviendo más adelante en la línea temporal, o sea, quiere un horizonte temporal un poco más largo, eh, se le ofrece otro tipo de instrumentos, o sea, se amplía la paleta de posibilidades de instrumentos de más duration, de más horizonte temporal. Bien. Para el caso puntual más cortito y más conservador, fíjense que tenemos, como dentro de los instrumentos de renta fija en pesos, tenemos la cartera construida enteramente con el fondo Axis Estrategia 20. Fíjense que actualmente estamos en zonas de TNA del 44% de tasa nominal, bien, con una duration alrededor de los 0,20 años. Fíjese que a medida que avanzamos con estas charlas, la duration de la cartera fue siempre en tendencia negativa. Bien, hace no mucho esta duration estaba en zona de 0,5, 0,4, bueno, ahora está en zona del 0,20, siempre en años, ¿no? Es una cartera bastante cortita, o sea, está compuesta por una gran mayoría de LECAPs, o sea, instrumentos de renta fija en pesos y con vencimiento de corto plazo, con una mayor ponderación en los instrumentos de junio y de julio. Bien, fíjense, con el objetivo de maximizar el rendimiento de la liquidez transitoria de los inversores. Bien, más allá de las LECAPs, que es una gran parte del porcentaje de la cartera, estas son LECAPs, reitero, también tiene instrumentos para aprovechar un diferencial de tasas de interés en pesos, tiene instrumentos de obligaciones negociables, tanto PYME como no PYME, tiene partes de fideicomisos financieros, tiene pagaré, dólar link, que también, entonces tenemos ahí un porcentaje que va de la mano con el comportamiento del tipo de cambio. Hay instrumentos de cheques de pago diferido que inclusive estamos agregando periódicamente con el fin de fijar tasas de interés también, pero eh, la mayor participación de este fondo son LECAPs de corto plazo con rendimiento seguro en pesos, con instrumentos emitidos por el Estado Nacional. Bien.
Fíjese el comportamiento que tuvo Axis, que tuvo el fondo este a lo largo del tiempo. Fíjese que desde marzo, abril de este año, fíjese que las subas fueron constantes, con una disminución absoluta de la volatilidad del comportamiento del precio de este fondo. Y los rendimientos en lo que fue abril y mayo, bien digo, de este año, fíjense que estuvimos en zonas del 3,5 y 2,2% de rendimiento mensual, lo cual está en línea o un poquito superior con fondos comparables del sector. Bien. Si uno quiere, o si a uno le interesa más armar carteras con LECAPs, con instrumentos puntuales, fíjense que siempre de un punto de vista de un riesgo conservador, puede armar algo como esto, con 25%, o sea, con iguales proporciones en estos cuatro instrumentos. Bien, fíjense que son LECAPs, siempre son cortitas, son vencimientos en julio, en agosto, en septiembre y en octubre. Bien, fíjense con tasas fíjese el comportamiento de las tasas, que está siempre en orden decreciente, o sea, la curva de rendimientos de estos instrumentos actualmente tiene una pendiente negativa. Bien, fíjese que a medida que va pasando el tiempo, los vencimientos más largos tienen una tasa de interés menor, lo cual me está indicando las perspectivas a la baja de la inflación, al menos en el corto plazo. Bien, aún así, con este conjunto de instrumentos, fíjese que la duration de esta cartera teórica es muy, muy cortita. Fíjese que el vencimiento más largo es de octubre, o sea, es de acá a 3 4 meses. Es una cartera muy, muy cortita para eh, inversores conservadores con un horizonte temporal de corto plazo. Bien, si uno quiere irse un poquito más largo en el tiempo, no tanto, solamente un par de meses de aumento en la duration, fíjese que lo que puede armar es algo más con instrumentos de bonos de capitalización, o sea, bond caps, que el funcionamiento es similar a las de caps, nada más que la duración es un poquito más larga. Bien, lo que podemos armar acá es una cartera de tres instrumentos, fíjense, pero con vencimientos ya el año que viene, en enero del 26, febrero del 26 y junio del 26. Bien, fíjense que las tasas efectivas que están manejando estos instrumentos están en el orden del 33%, 33,4% y 30, casi 31%. Bien, ¿cuál es las perspectivas que uno tiene cuando arma una cartera así? Es, bueno, si yo supongo de que la inflación va a ir a la baja en el mediano plazo, en Argentina de acá a un año ya es mediano plazo, a uno le podría resultar interesante fijar estas tasas de interés que uno puede considerar altas, suponiendo de que en el futuro estas tasas van a ir decreciendo. Entonces, si uno supone de que la inflación se va a mantener a la baja o vamos a estar en zonas del 1,5%, 1% o inferior incluso, las tasas de interés relevantes y de referencia del mercado van a ir a la baja. Y si las tasas de mercado van a la baja, estos instrumentos, tanto BONCAPS como LECAPS, como los instrumentos de bonos SER, que vamos a ver más adelante, van a tener que ir necesariamente a la baja. Y yo, comprando esta cartera o fijando tasa, que es lo que denominamos fijar tasas justamente, yo me aseguro un rendimiento por encima de lo que el mercado me va a ofrecer de acá a un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera. Yo estoy fijando acá ya una tasa arriba del 30%. Bien, lo mismo puede pasar, vuelvo para atrás un poquito, con fijar tasas justamente en una cartera, en un fondo como Axis. Si yo sumo posición a una cartera que tiene una TNA del 44% y yo espero de que las tasas van a ir a la baja, yo estoy fijando rendimiento eh, muy alto en comparación a las tasas que se van a manejar, se van a operar en el futuro. ¿Bien? Ese es puede ser el sentido de irse un poquito más largo en la duration si uno tiene perspectivas positivas para el comportamiento de las variables de- del país. ¿Bien? De hecho, hago un poquito
de memoria de respecto a lo que charlamos la semana pasada en nuestro desayuno de trabajo con Gustavo Nefa, donde hablábamos respecto del evento del mes que viene, digamos, de cancelación de las letras, de las LEFI, digamos, que emite el Tesoro como instrumento de regulación monetaria y que en atención a que esos instrumentos se extinguen, no van a ser renovados, los bancos van a ir con mucha liquidez, digamos, a aplicar recursos, digamos, a los mismos instrumentos que estamos viendo acá, digamos, de CAPS, cauciones bursátiles, fondos, etcétera. Eh, con lo cual hay una expectativa, digamos, de que las tasas de interés bajen. Por eso es muy Exacto. importante esto que está diciendo Rami desde el punto de vista de que el fondo nuestro hoy, digamos, está devengando altas tasas, digamos, de interés en un contexto donde las tasas van a caer probablemente el mes que viene, digamos. Sí, Entonces y aparte, sí. sí, sí, Julio, perdón. No, digo, es una muy buena alternativa, digamos, para tomar posición a tasas más altas, digamos, hoy. Exacto, y aparte la duration del fondo, que ya viene, ya es bastante baja hoy, eh, sigue siendo muy, muy, muy cortita en comparación a instrumentos del sector. Fíjense que estamos hablando para el fondo una duration de 0,20 contra las BOCAP, por ejemplo, que estamos en 0,6. O sea, siempre estamos son duration inferiores a un año, pero para algún cliente que requiere liquidez transitoria, que posee liquidez transitoria, pero que tiene movimientos de muy corto plazo con sus fondos, puede ser una alternativa muy válida, suma posición en Axis, por ejemplo. ¿Bien? Fíjense que la última alternativa en pesos de renta fija ya tenemos un mix, ya un poquito más largo plazo, un mix de cheques, o sea, instrumentos de cheques de pago diferido en pesos con una tasa bastante importante, también bastante interesante, cerca del 34%. Esta tasa igual varía todos los días, pero actualmente está en zona del 34%, con un cheque a 180 días, por ejemplo, un instrumento de 6 meses, y con activos que corrigen por el coeficiente de estabilización de referencia, o sea, están atados, son instrumentos atados a la inflación. ¿Bien? Lo cual puede ser una apuesta si uno entiende o supone que van a haber rebrotes inflacionarios y quiere instrumentos, busca instrumentos que estén atados a la inflación. Este tipo de activos pueden ser una muy buena alternativa para estar cubiertos ante eventos que me disparen la inflación. Por ejemplo, el Bond CER 2026, con vencimiento puntual en octubre del 26, y el Bond CER con vencimiento en marzo del 27. Fíjense que las tasas de retorno son muy interesantes, están arriba de los dos dígitos, pero tengan en cuenta, obviamente, que a estos instrumentos hay que sumarle la inflación del periodo. ¿Bien? Si la inflación va al alza, por algún motivo, estos instrumentos se van a ver beneficiados. ¿Bien? Fíjense que actualmente, con el último dato de inflación, la inflación del 2025 estaría en el orden del 28,6% para el cierre del 25, según los últimos datos del REM, o sea, el relevamiento de expectativas de mercado del central. Bien, eso por el lado de los instrumentos de renta fija en pesos. Bien, si podemos, tenemos la otra pata de la renta fija, que son instrumentos de moneda extranjera. Bien, de vuelta en orden de más conservador a más arriesgado, el tipo de carteras. Fíjense que tenemos como primera alternativa los pagarés bursátiles, puntualmente los hard dollar, o sea, instrumentos atados que pagan en dólares. Fíjense que una tasa en el orden del 10%. O sea, también es una tasa que, al igual que los cheques de pago diferido, también varía todos los días, pero
son tasas muy interesantes también para pagar, sí, bien digo, para pagarés hard dólar, ¿bien? Si uno quiere eh, aumentar el plazo de la duration de su cartera y sumar obligaciones negociables en dólares, fíjense que un vencimiento, una cartera con vencimiento 2027, que para este tipo de instrumentos es una cartera de corto plazo, fíjense que podemos construir una cartera con un flujo de fondos con los instrumentos de Edenor en 2026, Minera Axar, Geneia, Camusi, y puntualmente está resultado la ON de San Miguel 2026. Fíjese con un 5%, fíjese que la tasa de interés está por fuera de cualquier comparable, fíjese está en el orden del 36%, pero ¿por qué puntualmente mencionamos esta ON? El mes pasado habíamos mencionado esta misma ON y creo que alguien del chat había hecho una consulta sobre San Miguel puntualmente, sobre los eventos de default que ocurrieron en el sector en el mercado de obligaciones negociables en dólares para algunas empresas locales, como fue el caso de Celulosa, como fue el caso de Generación Mediterránea, como fue el caso de Central Térmica Roca. Y también se había visto mucha volatilidad, mucho ruido en el precio de San Miguel, de la soberanía de San Miguel, tanto para la que vence en 2025 como la que vence en 2026, que es la que está mencionada acá. Habíamos hecho un comentario sobre que los negocios, los modelos de negocio, el mercado en el cual operan, los riesgos que incluyen en cada uno de los instrumentos eran totalmente distintos a lo que tienen Celulosa, a lo que tenía Generación Mediterránea, que a los que tiene San Miguel. Y que todos los ruidos, puntualmente para el vencimiento más cortito de San Miguel, no parecía más pánico que operado en función de los fundamentos de la empresa. Finalmente, la semana pasada, la propia empresa San Miguel había mandado un comunicado como información relevante a la CNB, confirmando el pago del bono que vence, me parece que hoy mismo o mañana. O Ujú. sea, la plata del pago, del cumplimiento de las obligaciones está, básicamente, y la propia empresa ha confirmado de que ese bono puntual se paga. Entonces, aquellos audaces que compraron el instrumento San Miguel, aún con todo el ruido, con toda la volatilidad, con el desplome que hubo en los precios, se llevaron una, una gran compensación por esa apuesta. ¿Bien? Aún así, una cartera eh, construida de manera eh, conservadora, digamos, no va a tener un gran porcentaje de ese tipo de instrumentos, pero por eso en el caso puntual de San Miguel con de San Miguel 2026, fíjense que un 5% parece un porcentaje en línea con una cartera que sigue siendo con un riesgo en este caso ya moderado, porque estamos hablando de riesgo privado, pero puede resultar interesante sumar al menos un porcentaje, aunque sea pequeño, pero con este nivel de tasa, si uno supone de que el ruido se va a disipar, puede resultar una apuesta interesante. Bien. Si uno se va moviendo a lo largo del tiempo, fíjense que el vencimiento 2031 ya tiene empresas de más conocimiento, como puede ser YPF, como puede ser Telecom. Y acá también incorporamos tanto Bopreales como Bonares. ¿Bien? Fíjense que el Bopreal es el 2027, es el Serie D, y el Bonar 2030 por cuestiones también de liquidez. El AL30 es el bono más operado del mercado local y es el que se utiliza generalmente para operaciones de MEP o de intercambio de moneda, etcétera. ¿Bien? Fíjense que aún así las tasas que están operando actualmente son muy interesantes en comparación al riesgo que se incurre. ¿Bien? Fíjense que en Telecom está operando alrededor del 8 o 9%, el Bonar 2030 está arriba del 13% todavía. De vuelta, si uno supone de que va a haber una compresión de tasas vía baja del riesgo país, uno supone de que todas estas tasas van a ir a la baja. ¿Bien? Y con las tasas a la baja,
por lógica, el precio de los activos va a ir al alza. Bien, entonces puede ser muy interesante tomar posiciones en este tipo de activos si uno ve en el corto o mediano plazo una baja en el riesgo país. Bien, actualmente creo que hoy incluso hay novedades sobre la incorporación de la Argentina a los mercados de frontera para el índice de calificación de riesgo, lo cual, si puede haber una noticia positiva por ese lado, uno supone de que las tasas, la tasa del riesgo país va a la baja y las tasas de estos activos también va a tener su correlato hacia abajo, ¿bien? Y una suba de los precios de estos instrumentos en consecuencia, ¿bien? Si uno lo que busca es cobrar cupones mensuales, o sea, tener intereses o amortización en términos mensuales, o sea, todos los meses cobrar en dólares, em, ya sea cupones o capital, puede armar una cartera con este tipo de instrumentos. Fíjense que también son empresas de primera o em, activos del Estado, también de muchísimo volumen, como por ejemplo Aeropuertos Argentina 2031, YPF 2029, Bonar 2038, que es el instrumento más largo. Mencionamos nuevamente el BOPREAL y acá también está incluido el bono de la provincia de Buenos Aires, o sea, el instrumento subsoberano 2037, con una TIR todavía muy interesante del 14%, pero esta TIR, esta tasa de retorno, el año pasado estuvo en orden del 30% y ya desde ese momento lo veníamos recomendando a este bono. Fíjese cómo recortó la tasa y estaba operando en precios, no sé, zona 20, $25, y en el medio inclusive hubo cobro de cupones, mejor dicho. O sea, la ganancia que tuvieron, em, que tuvo en tomando posición en este activo fue muy, muy interesante. Bien, eso por el lado de la renta fija, tanto en pesos como en dólares. Vamos a hacer mención que puede resultar también muy interesante y muy también tranquilizador para la situación actual en la que estamos en la renta variable en nuestro país. Fíjese que el comportamiento de lo que fue la cartera recomendada para junio desde BCCH, fíjese que el rendimiento es casi neutro, inclusive apenas positivo, de una tasa del 0,15%, pero si lo comparamos contra el comportamiento del mercado local, fíjese que inclusive si sumamos el comportamiento de ayer del mercado local, estamos casi 24-25% abajo en el año en el mercado local. El año del mercado de acciones del Merval viene siendo pésimo. ¿Bien? En el mes está -13, -14% ya hoy. O sea, el comportamiento viene siendo muy, muy negativo. Lo cual puede tomarse como un descanso después de la suba récord que tuvimos el año pasado, pero bueno, el comportamiento de hoy es este. Aún así, fíjese que el comportamiento de esta cartera, aunque casi neutro, fíjese que si la comparamos contra el mercado, tener estos activos en cartera es casi como un comportamiento de una cartera del tipo defensiva, o sea, logró superar todo el ruido, toda la volatilidad y toda la baja que tuvo el mercado en términos generales. Fíjense que con un comportamiento del Merval, este -19 es el año de la semana pasada. Si tomamos el dato de ayer, este -19 se transforma en -23, -24. O sea, con un rendimiento de -24% en el mercado local, ningún papel se salvó. O sea, todos los activos de las secciones líderes, todos fueron a la baja. Y la baja fuerte. ¿Bien? Contra este rendimiento anual, un comportamiento del -3% o positivo por -15%, tiene que verse como algo realmente positivo y como una cartera que se comportó de manera defensiva bastante bien si lo comparamos contra el promedio local, reitero, una baja del casi 25% en lo que va del año. Bien. Eso por el lado de los activos de un mix de la cartera recomendada por BCCH se compone de acciones y de CDRs. Si a lo que a uno le interesa
es percibir dividendos, o sea, del mismo modo que teníamos cobro de cupones y capital en dólares por el lado de la renta fija, si a uno le interesa cobrar dividendos, o sea, cupones en dólares también de forma mensual, puede construir una cartera con este tipo de activos. O sea, con Pfizer, con JP Morgan, con la Barrick, con McDonald's y con Coca, que uno ponderando, eh, construyendo una cartera, mejor dicho, con estos activos, uno se asegura el cobro de dividendos todos los meses. Fíjese que actualmente en junio y en julio vamos a tener cobros de cupones en Coca, en McDonald's, en Pfizer y en JP Morgan. Bien, cobros de vuelta de cupones en dólares. Bien, de vuelta, reitero, estos activos yo los compro en pesos, pero percibo dividendos en dólares y también está atado el comportamiento de esos activos al tipo de cambio. Si el contado con liqui sube, estos activos van a corregir al alza. Si el contado con liqui baja, estos activos van a corregir a la baja. Bien, con eso terminamos la presentación. Julio, no sé si hay alguna pregunta, alguna No, consulta. alguna referencia nomás de Sami, Ah, bien. no, vinculada que el pago de los servicios, digamos, anunciados fue realizado con un aporte, un préstamo, digamos, sindicado de los accionistas, digamos, de la empresa. Sí, Simplemente, exactamente. Fue el comentario, fue el de la comunicación relevante de la semana pasada. Creo que lo exactamente, compartieron al cierre, creo, del jueves, si mal no recuerdo, porque había muchísimo ruido, inclusive lo hemos discutido con managers, con clientes, entre integrantes de la bolsa sobre si se paga o no se paga a SAMI. Eh, exactamente, y bueno, exactamente. es positivo, o sea, que haya una noticia de pago de un bono, aunque con muchísimo ruido, y el ruido lo podemos ver, vuelvo para atrás un poquito, en el precio, o sea, en la TIR. Si hay muchísimo ruido y tenemos que en el sector hubieron muchas situaciones de estrés financiero o de default o de reperfilamiento de pagos, eh, que haya ruido en una empresa, eh, inevitablemente va a afectar a todo el universo porque no es un mercado tan profundo de instrumentos. O sea, hay mucha oferta de ONs, pero no hay mucho volumen en cada uno. O sea, un ruidito y va a afectar a toda la curva, bien digo. Pero acá es donde hay que hacer una distinción entre sectores, entre empresas. Hay que hacer números, hay que ver los balances de cada empresa y ver si efectivamente tiene la espalda para bancar el ruido o no. Algunas Ujú, empresas la tienen, sigo considerando que Samin tiene y efectivamente se confirmó que al menos el primer instrumento lo paga y hubo empresas que no. Caso Celulosa, caso ujú. reitero, Mediterránea, Central Térmica Roca, eh, están en otra situación mucho más negativa. Acá, Rami, hay una consulta de Miguel, donde se pueden Sí. comparar los dividendos entre empresas, sea por cada determinada cantidad de nominales invertidos, cuál es el porcentaje de dividendos anuales. Ok, fíjese que acá en el cuadrito, acá arriba del gráfico de torno, tenemos el dividend yield, o sea, el rendimiento por dividendos de los últimos 12 meses. En promedio fue del 1,5%, reitero, en dólares. Bien, cada una de estas empresas, o sea, paga su porcentaje puntual en dólares, siempre teniendo en cuenta de que los dividendos, aunque se perciban en dólares, se calculan sobre la base de un nominal de una acción subyacente en el exterior. O sea, por ejemplo, pues en el caso de Pfizer, si un CDR, a ver, al revés, si un subyacente, si una acción de Pfizer en el extranjero equivale, no sé, a 15 CDRs en el mercado local, si uno quiere percibir el 100% de los dividendos en dólares, va a tener que comprar el equivalente a una acción de Pfizer en el extranjero. ¿Bien? Eh, una forma.
fácil de verlo es ver el precio del activo del CDR. Si hay activos muy caros en dólares, en pesos, perdón, quiere decir que la relación suele ir de 1 a 1, ¿bien? Para un activo un poco más barato en términos relativos, generalmente son varios los CDRs que equivalen a una acción, ¿bien? Pero igual el cobro de los dividendos, aunque yo tenga un CDR de cualquier empresa, yo sigo persiguiendo, tengo los derechos a perseguir dividendos, aunque sea centavos de dólares, pero el derecho sigue siendo mío. Lógicamente, cuanto más CDRs uno tenga, que equivalen a más acciones del activo subyacente, lógicamente uno va a percibir mayor cantidad de dividendos por acción. ¿Bien? Pero no hay mínimo. Si esa es la pregunta, no. Uno puede tener un CDR que va a Permiso, percibir igual. sí. ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí, Hola Miguel, por Ramiro, favor. Sí, Miguel. Hola. ¿cómo estás, viejo? Hola Bien, Julio. bien. Sí, la pregunta iba básicamente si un inversor pregunta si yo invierto en empresas que pagan dividendos que me interesa, ¿no? Y Sí, ¿Y cómo comparo, por ejemplo, por cada, más allá obviamente del valor del activo subyacente, por cada $1.000 que invierto me pregunta, ¿qué me conviene, qué empresa me va a dar mayor retorno porcentual o va a pagar dividendos más altos a mi inversión? Más allá del valor, o sea, pueden ser $1.000, pueden ser $10.000, el valor que sea, te dice, mi foco es dividendos. ¿Qué sí. empresa me conviene? Es que habría que ver el análisis. O sea, esta cartera puntual que tenemos acá, o Sí, sea, no son los activos que más dividendos pagan, sino que el enfoque fue, bueno, si yo quiero percibir dividendos todos los meses, Sí, ¿con qué renta activos? periódica, digamos. Claro, tener renta perfecto. periódica, ¿con qué activos yo cubro todos los casilleros en un mes, de un año? ¿Bien? Bien, Después, lógicamente, Coca-Cola, por ejemplo, sí. históricamente pagó dividendos mucho más chicos que McDonald's, por ejemplo, que Pfizer. ¿Bien? Va a depender según el sector también. De igual forma, em, eh, mm, o No sea, sé se si pueden hay una hacer cálculos de. herramienta o alguna página donde vos veas qué dividendo paga cada empresa, ponele. Sí, sí, Más allá, el rendimiento por dividendo lo puedes ver, sí, 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 hay instrumentos, no sé, TradingView, Yahoo Finance, o sea, uno puede armar una tabla de ver qué empresa pagó más porcentaje de dividendos. Pero a fin de bien, cuentas, o sea, el comportamiento. O sea, puede ser que la empresa te pague muchísimos dividendos en términos porcentuales, pero que la empresa se esté desplomando. Y lo que vos ganás por dividendos lo estás perdiendo por el comportamiento del precio. Bien, acá lo que totalmente. estamos enfocados acá es, bueno, empresa, primero, que pueda cubrir todos los casilleros de dividendos, o sea, que todos los meses tenga cobros, ya sean mayores o menores, pero que también sean empresas establecidas y sólidas y que puedan bancarse ruido de corto, de mediano plazo incluso. O sea, uno supone, puede pasar una tercera guerra mundial, pero uno supone que Pfizer va a seguir estando, o que McDonald's va a seguir estando, que Coca va a seguir estando. Perfecto, perfecto. ¿No? Sí, 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 por hay ahí que lo que analizar podemos obviamente el hacer, activo. Rami, es en el próximo informe de recomendaciones, en el caso de dividendos, hacer un anexito, digamos, con los Sí, ¿cuáles son las dividendos empresas que más abonados, pagan digamos, dividendos? Sí, sí, como para responder un poco a la consulta de Miguel. sí, Más sí, allá sí, que sí. desde el punto de vista de nuestra área de research, digamos, el view fue básicamente poder darle flujo todo el mes de rentas, digamos, vía dividendos, digamos, a determinados papeles que a criterio nuestro, digamos, no representan un riesgo de precio importante, digamos, ¿no? Claro, claro. No, Básicamente. está espectacular. Aparte, está bueno esto de 12 meses recibiendo de empresa. La verdad que está muy bueno. Me Sí, sí. sirve el dato. Y una consulta porque desconozco. El tema de los dividendos de las empresas, ¿varía con el tiempo? O sea, hoy, por ejemplo, Coca-Cola paga en 4 meses del año. ¿Eso puede cambiar de un año a otro? ¿Hay una política, algo ya definido? ¿Cómo se define?
puede o es para siempre. No, no, o sea, es lo que tomamos como referencia en los últimos años de la empresa. Lo que sí te varía son las cantidades de los dividendos. O sea, puede ser que un mes te pague más que otro, pero porque depende de los resultados del balance puntual de cada empresa. Pero este Sí, sí. comportamiento del pago de los pagos de los dividendos, o sea, es lo que se viene repitiendo en los últimos ejercicios, ya en los últimos años largos incluso. Sí, recordá que las asambleas de accionistas en definitiva son las que establecen la Sí, sí, aprobación del pago de dividendos y Claro. que por ahí hay empresas, como decís, que tienen ese, digamos, esa conducta de sí, abonar dividendos, digamos, relevante, y hay un segmento de inversores que le gusta ese tipo de papeles que pagan renta periódica, por eso habilitamos un capítulo como alternativa de inversión para esos inversores que les gusta generar rentas, digamos, vía dividendos, digamos, de cartera interesante, digamos, ¿no? exactamente. Bien, Y más para el caso puntual, y perdón, termino con esto, de CDRs en pesos, de que uno ingresa o suele ingresar estos instrumentos en pesos. O sea, la gran totalmente. mayoría de compras de CDR son en pesos argentinos, pero se habilita la posibilidad de cobro de dividendos en dólares con estos instrumentos, lo cual es una alternativa muy, muy interesante para mucho, para un perfil de cliente que por ahí quiere, como bien dice Julio, como decís vos, Miguel, quiere percibir ingresos, digamos, estables todos los meses y encima en moneda extranjera. Bueno, con este conjunto de Ujú. activos se puede armar algo así Espectacular. Muchas que gracias, ¿eh? no son los únicos, digamos, uno puede armar un montón de carteras y más o menos armar un calendario de cobros de dividendos similar a este. Este es el conjunto que se armó desde acá, pero pueden haber otras alternativas, a eso voy. Muy perfecto. Bien, bueno, Buenísimo. sí. Bueno, para ir cerrando, Rami, simplemente a los BCCH AFI comentarle que en el día de mañana, ya los asesores financieros independientes de la bolsa, mañana tenemos nuestra edición del mes de junio de Charlas AFI, el espacio nuestro dirigido a todos los asesores financieros de la bolsa, donde vamos a ver específicamente eh, todas las estrategias de cash management de la bolsa junto con eh, todos los temas vinculados a financiamiento PYME, donde estamos trabajando muy fuertemente este año. Así que bueno, sin más, no viendo más consultas, nos despedimos. Le agradecemos a todos la presencia en esta actividad correspondiente al mes de junio y nos estamos viendo seguramente el mes que viene en otro episodio de nuestro ciclo de charlas Café y Mercado. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias, chao. Chao de nuevo, buena rueda para todos, ¿eh? Bye Chao, bye. hasta luego. Gracias.